este país, lamentablemente, Dios se vuelve el bombero. Buscamos a Dios cuando estamos bien afligidos. Pero cuando la aflicción se pasa, cuando la muela se ha salido, el dolor se va. Como el dolor se fue, ya no necesito Dios. Y eso pasaba en este pueblo. El pueblo empezó espiritualmente a tener un declive, a apartarse del Señor, y es entonces cuando Dios utiliza hoy en nuestros días problemas, circunstancias y diferentes situaciones para acercarnos a Él. En este tiempo, y utiliza pastores en los días nuestros para acercar a las personas al Señor. En este tiempo Dios hablaba de diferente manera y se comunicaba de diferente manera con el pueblo. Entonces Dios utilizaba al profeta, o utilizó a diferentes profetas en aquel tiempo, Joel, Abdías, Jonás, todos esos, para llevar un mensaje, y de la misma manera utilizó al profeta Isaías para profetizar en contra de la maldad del pueblo y del juicio que experimentarían como consecuencia de sus pecados. Pero Dios es tan hermoso, Dios es tan bondadoso, Dios es tan grande, Dios es grande en misericordia. Y que cuando el hombre pecó en Génesis 3, en el capítulo 15 de Génesis 3, Dios ya había estipulado el nacimiento de un Mesías. Y lo mismo sucede en esta parte de la Escritura. Aunque el pueblo se apartó, aunque el pueblo espiritualmente estaba muriendo, Isaías se encargó por mandato de Dios, de decirle al pueblo que a pesar de sus pecados habría de nacer un rey. Un rey que liberaría al pueblo de sus pecados. Un rey que llevaría la ira de Dios sobre su cuerpo para que aquellos que se arrepintiesen y pusieran su fe en Él tuviesen vida eterna. Es por eso que a esta enseñanza le hemos titulado el nacimiento de un rey profetizado, el nacimiento de un rey esperado, como usted quiera llamarlo. La palabra del Señor en Isaías capítulo 9, versículos del 1 al 7, dice de la siguiente manera: mas no habrá siempre oscuridad para la que ahora está en angustia, tal como la aflicción que le vino en el tiempo que livianamente tocaron la primera vez a la tierra de Zabulón y a la tierra de Neftalí. Pues al fin llenará de gloria el camino del mar de aquel lado del Jordán y Galilea de los gentiles. El pueblo que andaba en tinieblas vio, ¿qué dice? Vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Multiplicaste la gente y aumentaste la alegría. Se alegrarán delante de ti como se alegran en la siega, como se gozan cuando reparten despojos. Porque tú quebraste su pesado yugo y la vara de su hombro y el cetro de su opresor, como en el día de Madián. Porque todo calzado que lleva el guerrero en el tumulto de la batalla y todo manto revolcado en sangre serán quemados, pasto del fuego. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio, lo largo, la largura de su imperio y la paz no tendrán límite. Sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia, desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Vamos ahora. Padre, añade bendición a tu palabra. Te suplicamos que nos hables al corazón, que tu palabra pueda ser clara, Señor, y pueda enseñarnos que si nuestra vida está atravesando un declive espiritual, que recordemos que un rey nació hace más de 2000 años y que ese rey nos ha perdonado, nos ha salvado, nos ha ayudado y nos ha cambiado. Gracias por tu amor y por tu bondad. En el nombre de Jesús. Amén.
anunciada en este capítulo se produjo tal como lo indica el versículo 1. Y es por eso que en el versículo 1 decía: mas no habrá para siempre ¿qué? Oscuridad. No será siempre esta su situación. Vendrá un día en que todo cambiará, decía Isaías. Y debemos recordar que Israel, fíjense bien, había sido y había pasado muchos años siendo oprimido por guerras, por personas o por naciones como los macabeos, la guerra entre los macabeos y Antíoco Epífanes, por ejemplo, la opresión de los asirios, de los romanos y de los babilonios. Israel había sufrido todo ese tipo de destrucción y de muerte. Y es por eso que los israelitas tenían un error de pensamiento al pensar que el rey que les nacería sería un rey que los libraría de esa opresión y de esa destrucción y de esa muerte y de ese sufrimiento. Los israelitas, por lo tanto, siempre habían estado esperando un libertador. Alguien que los librara de ese yugo de esclavitud. Pero más que un simple libertador político o un general, Dios enviaría a uno, fíjese bien, que no solo tendría el poder de liberarlos de esa opresión, sino que los liberaría de la esclavitud del pecado. Es decir, Dios les mandaría algo mejor de lo que ellos esperaban, porque no solamente los iba a liberar físicamente, sino espiritualmente. Y el hombre en nuestros días, como en esos, necesita ser liberado. Pero no una liberación física, sino una liberación espiritual. El pueblo había estado caminando en la oscuridad. Como muchas de nuestras vidas. ¿No se ha fijado usted cómo está el mundo? ¿Se ha fijado usted que la gente cree que está haciendo lo correcto y no está haciendo lo correcto? ¿No se ha fijado que la gente ama más las tinieblas que la luz, como dice la Biblia? La gente está espiritualmente muerta. Por eso que en el versículo 2 dice: el pueblo que andaba en tinieblas verá una gran luz, porque dice el versículo 1 que no para siempre habrá oscuridad. Hermanos, imaginémonos un barco en alta mar sin la guía de un faro, sin la ayuda de un faro. Un faro es una torre, todos sabemos lo que es un faro, que es una torre que arriba tiene una luz, que emite una luz. Los faros son situados en las costas o en las cercanías de esta, donde ayudan a los barcos a tener una ruta de navegación. Es por eso que estas torres cuentan con un foco en la parte de arriba, un foco muy potente, que les guía a los barcos, que sirve de guía a los barcos durante todos sus viajes en alta mar. Es decir, que la principal función de un faro, de la luz que el faro emite, es orientar y guiar a un barco y a un pescador en el mar. ¿Y sabe por qué? Porque yo no sé si a usted le pasa, pero la oscuridad produce temor. Aquí han venido hermanos, y perdón por los visitantes, pero han venido hermanos que nos visitan y dicen: ¿qué ocurre aquí? Y es que la oscuridad, fíjense bien, y es que la oscuridad produce cierto temor. La oscuridad a veces desorienta a las personas. ¿Alguna vez han tratado de caminar en lo oscuro? ¿Verdad que es extraño? Usted no sabe dónde está y empieza a caminar y empieza a tocar, y así usted se va guiando porque se acuerda más o menos dónde está. Pero la oscuridad quita la paz. ¿A cuánto se le fue la luz allá cuando vivíamos, por ejemplo, en El Salvador? Me la llegaban a quitar porque no la pagaban. Bueno, mis papás no la pagaban, la llegaban a quitar. Y porque se iba la luz.
Y no hay nada peor que estar en la oscuridad. Se pierde la tranquilidad, se pierde la paz, no permite, uno no puede ver el camino donde debe ir. Entonces, eso es lo que la oscuridad produce, la oscuridad espiritual produce en la vida de las personas. Y eso es lo que Israel estaba viviendo, un periodo de decadencia y tiniebla y ceguera espiritual. Y eso es lo que Dios, fíjese bien, y ahí es donde entramos. Bueno, Dios, el hombre, no me voy a meter en ese tema ahorita, pero Dios conocía la condición espiritual de los hombres. Dios envió al profeta. Nadie del pueblo vino a educar. Nadie del pueblo vino a decir yo quiero ver la luz, sino que fue una obra de gracia soberana de Dios para el pueblo que estaba en tinieblas. Entonces Dios le dijo a Isaías: anda a esta región, anda a este pueblo y profetizad la llegada de un niño que sería la luz. Mira lo que dice el versículo 2. El pueblo que andaba en tinieblas vio, ¿qué dice? Vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, ¿qué pasó? Luz. ¿Qué dice? ¿Está conmigo, hermano? Luz resplandeció sobre ellos. La Biblia Nueva Traducción Viviente no está ahí en la pantalla, pero la Biblia Nueva Traducción Viviente dice de la siguiente manera: el pueblo que camina en la oscuridad verá una gran luz. Para aquellos que viven en una tierra de densa oscuridad brillará una luz. Y para que todos estemos en la misma página, en la Biblia la luz es representada por el bien o por la claridad de las cosas. En cuanto a los pasajes de la salvación, por ejemplo, los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Los hombres no quieren nada con Dios porque a ellos les gustan sus obras malas. Entonces la Biblia siempre nos presenta a la luz como el bien o como Jesús, o hace referencias al bien, valga la redundancia. Por eso Jesús decía en Juan capítulo 8 versículo 12, ese versículo si lo tenemos en la pantalla, dice: otra vez Jesús les habló diciendo: yo soy la luz. Fíjense bien, ¿alguno anda buscando la luz? Yo soy la luz, decía Jesús. Yo soy la luz del mundo. El que me sigue, ¿qué pasa? No andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Lo que Isaías estaba diciendo es: aunque vivan en declive espiritual, aunque el pueblo está lleno de destrucción y de muerte, aunque ustedes se hayan apartado de Dios y de sus caminos, yo soy la luz, dice Dios. Ese es el mensaje de Isaías. A pesar de que la gente en este tiempo quizás voluntariamente se había apartado del Señor, como en nuestros días. Yo no sé usted, si usted ha observado hermanos dentro de las iglesias saliéndose literalmente de las iglesias a vivir como quieren, a hacer lo que quieren, a hacer lo que nunca habían hecho. Y no me voy a meter en que si pierden la salvación o no pierden la salvación, para ellos son las clases de los miércoles. Los que venimos los miércoles lo entienden. Pero Isaías decía: vendrá un día en donde la luz de Dios, Jesús, vendrá a este mundo. Y Dios, a través de Jesús, va a salvar al mundo, pero también va a condenar al mundo. Y aunque probablemente los israelitas no entendieron lo que Isaías decía en este momento, en esta parte de la Escritura, como la gente no entiende hoy, ¿y de qué voy a ser salvo? ¿Y para qué necesito hacer una oración? ¿Para qué necesito ir a la iglesia? ¿Para qué necesito arrepentirme de mis pecados? La gente no lo entiende. De la misma manera los israelitas no lo entendían, porque los israelitas pensaban quizás como nosotros, en un Dios bombero para el aquí y el ahora, alguien que nos ayude a luchar contra los romanos, alguien que nos libere de esta cautividad, alguien que nos libere de estos problemas, como muchos de nosotros, que necesitamos ayuda para allá, para ayer. No, es que yo necesito $50, pero no para ahorita, yo lo necesito para ayer. Ayer había que pagar, no, yo ya no necesito, ayer. Así son muchos
Dios en su providencia, en esta parte de la Escritura, a su tiempo, al tiempo de Dios y no al tiempo de nosotros, Dios proveería, enviaría a alguien que hablaría la verdad y que liberaría al pueblo de las tinieblas de su pecado y de las tinieblas de su mente. Y como en aquel tiempo nosotros vivimos hoy, y más en este país, en donde todo está a la orden del día, nosotros vivimos hoy días en donde debemos aprender. Y fíjense bien lo que le estoy diciendo. Nosotros vivimos en días en donde debemos aprender a distinguir la luz de las tinieblas. Porque Satanás se viste como ángel de ¿qué? ¿Cuántos vimos el programa de los falsos profetas? Salen hermanos que dicen ser pastores. Salen hermanas que dicen ser pastoras, lo cual la Biblia no habla de pastoras. Y usted ve cómo hacen con el dinero y lo que se hace con el dinero. Pero ¿de quién es la culpa? ¿De la gente? ¿O del que predica? El problema, hermanos. Claro, hay un falso maestro, pero ese falso maestro no es enviado por Dios. El falso maestro, la función principal del falso maestro es engañar a los fieles y apartarlos de la verdad. La culpa es del pueblo que, pudiendo conocer la luz, no la conoce. Que sabiendo la Biblia diciendo cómo se debe ofrendar, cómo se debe diezmar, la Biblia nos enseña, la gente se deja llevar por lo que le dicen. Que la Biblia enseña cómo Dios escoge a sus siervos. Y la gente sigue a siervos y a personas que a través de una revelación que tuvieron en la noche, Dios los ha llamado y ahora son pastores y ahora son pastoras, como la de ese reportaje. Y las iglesias llenas. Y bien dijo el profeta Oseas, el pueblo perece porque le faltó conocimiento, porque el pueblo en vez de buscar la luz de Dios, sigue llenándose de oscuridad con lo que vemos, con lo que hacemos, con lo que visitamos. Ese es el punto de las cosas. El creyente debe aprender a distinguir las tinieblas de la luz, y para eso, o la luz de las tinieblas, como usted quiera decir, pero para eso nosotros debemos vivir en la luz de Cristo. Lámpara es a mis pies tu palabra, dice Salmos, y lumbrera a mi camino. Su palabra es la guía que nosotros debemos utilizar para medir la verdad de la mentira. Pero ese bebé, fíjense bien, del cual Isaías profetizaba, además de ser luz, en medio de un mundo lleno de tinieblas y de oscuridad, este bebé que había de nacer sería el mismo Dios omnipotente hecho. Por omnipotente entendemos que todo lo puede, que no hay una tan sola cosa en el mundo que Dios no pueda hacer. Y entonces, ¿por qué no me sanó? Porque Él tiene su voluntad soberana sobre todos los miembros de la creación, por decirlo así. ¿Por qué digo miembros? Porque la creación es parte de la luna, la creación es parte del sol, es parte de la creación, nosotros somos parte de la creación, los mares son parte de... Todo eso lo controla Dios, incluido nuestras vidas. Dios tiene poder. Mira lo que dice el versículo 6. Porque un niño nos es nacido. ¿Y qué más dice? Un hijo nos es dado. Y el principado sobre sus hombros, y se llamará su nombre, admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de, ¿qué dice? Dios fuerte.
tenía esa ternura, esa gracia, esa delicadeza, lo que usted quiera agregarle, pero que al mismo tiempo tenía el poder de controlar el mundo, de gobernar al mundo, de sustentar todas las cosas. Un niño que había tenido el poder de crear todo lo que sus ojos ven hasta el día de hoy. Por eso Juan capítulo 1 versículo 14 dice: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre vosotros. Y vimos que su gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y lleno de verdad. Ese bebé era y es el unigénito del Padre. Creo que otras veces hemos visto lo que significa la palabra unigénito. No es el primogénito es el primer hijo de un matrimonio, ese es el primogénito, el mayor de todos los hermanos. Pero el unigénito, la palabra unigénito proviene del griego monógenes, que significa mono, uno, y genes, raza o especie. Era un bebé diferente a todos los demás, era un bebé único, fue y es un hombre, y fue un bebé, y es un hombre único. ¿Se imagina la dicha que sintió María? ¿Se imagina la dicha que sintió José? Y debemos hablar con respeto de ellos. No debemos venerarlos, pero debemos hablar por lo menos con respeto de ellos. ¿Imagina usted a María consolando y amamantando a ese bebé, sabiendo ella la función que ese bebé tenía? Ya nos cayó a nosotros el 20, como dicen nuestros hermanos mexicanos, de que ese bebé tenía el poder de hacer milagros, de que ese bebé iba a tener el poder de devolver la vista a los cielos, de que ese bebé iba a tener el poder de sanar a los leprosos, de que ese bebé iba a tener el poder de hacer caminar a los paralíticos, de que ese bebé iba a tener el poder, y ese es uno de los milagros que a mí más, de todo lo que creo que es uno de los que más a mí más me gustan, de convertir el agua, y no porque sea vino, hermano, ok, lo aclaro. Usted es borracho, le gusta. No, hermano, estoy hablando de su poder sobre la naturaleza. Cuando están en la tempestad, está dormido, un bebé, ya creció. Todos están desesperados porque hay un viento recio, hay una lluvia fuerte, y con solo el poder de su voz calma la tempestad. Es aquel bebé que en él habitaba, dice Colosenses capítulo 9, corporalmente toda la plenitud, la esencia de la deidad. Por eso él podía decir, él es el único que podía decir: yo y el Padre, ¿qué? Un niño que era la luz, pero que también era omnipotente, y es omnipotente, y hoy está sentado a la diestra de Dios Padre. ¿Para qué? Para gobernar la nación. Es un niño, era un bebé que tenía y tiene el poder para gobernar las naciones. Y si usted se fija, va más allá de lo que los israelitas creían. Mire lo que dice el versículo 6. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre ¿qué dice? Sobre sus hombros. Hermanos, Jesús gobierna, Él manda. Si usted quiere palabras así de entender, Él manda. Él es el papá de los pollitos, como dice. Él es el dueño. Él es el que manda y gobierna sobre todas las naciones, sobre todo reino, sobre todo principado, sobre toda nación de este mundo. Él es el que gobierna. No hay nada
que Él no decida, no hay nada que Él no controle, no hay ser humano creyente, fíjense bien, creyente o no, que no esté bajo el gobierno soberano de Dios. Todo lo que sucede, por ende, en nuestras vidas está controlado soberanamente por Dios. No es que se le haya olvidado su situación, no es que Él no se acuerda. Él se acuerda, pero Él tiene el control de todas las cosas y a su tiempo, dice la Escritura, todos cegaremos. ¿Por qué está pasando usted? No sé, hermano. Pero Él sabe. Él conoce. Y si Dios conoce, yo le decía a un hermano que tendrá el servicio, yo no necesito saber en realidad y así a ciencia cierta cuál es su problema. Si Dios lo sabe, yo solo tengo que orar. Si usted quiere que yo ore por usted, yo oro por usted, pero no me cuente si no quiere. Pero porque Dios tiene el control de todas las cosas, en nuestras pruebas y en nuestras tribulaciones, y Él controla todo lo que nos rodea. Si Él controla la lluvia, la nieve que tanto ustedes aman, si Él controla todo eso, ¿usted cree que no puede controlar su vida? ¿Usted cree que no puede controlar esa aflicción, esa tribulación? Él gobierna. Los israelitas en aquel tiempo pensaban en un rey para su presente. Pero este rey que iban a ser había de gobernar o gobernaría eternamente. Por eso la Biblia dice en Apocalipsis 2, 26 y 27, al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré la autoridad sobre las naciones y las regirá con vara de hierro y serán quebradas como vasos de alfarero, como yo también, ¿qué dice? La he recibido de mi Padre. Él ha recibido el control de su Padre para gobernar sobre las naciones. No solo aquí ahora, sino eternamente. Jesús gobernará y reinará, no solamente en nuestros días está reinando a la diestra de Dios Padre, sino eternamente. Porque todas las naciones las ha recibido de manos de su Padre. Dios decía, si alguno quiere conocerme, vean a Jesús. Si alguno quiere escuchar mis palabras, escuchen a Jesús. Ha sido entregado en manos de nuestro Señor. De ese Señor que gobierna, que es la luz, que tiene todo el poder y que es nuestro admirable consejero. Mira lo que dice el versículo 6. Y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe. Jesús, ese bebé que nació, que fue profetizado 700 años antes de su nacimiento, había de ser nuestro Rey admirable. Por admirable entendemos una persona digna de ser admirada, con sabiduría sobrenatural, una persona que no tiene comparación. Por eso es que Jesús era un rey digno de toda adoración. ¿Por qué digo que era un rey digno de toda adoración? Porque los ángeles mismos que Dios creó deseaban mirarle. Porque cuando nació Jesús en Lucas capítulo 2, se ve que el ángel se le aparece a unos pastores y los pastores lo primero que hacen es salir corriendo a ver si era cierto lo que el ángel le había dicho. Es un rey digno de adoración porque magos, no reyes magos, magos, no reyes magos. Así dice la Escritura en Lucas capítulo 3, si no me equivoco. Si no, el capítulo de Lucas, pero está en Lucas. O en Mateo, uno de los dos. El punto es que los magos vinieron de lejos
un bebé que Herodes, al que Herodes le tuvo celo y procuró matar. Cuando este bebé creció, las multitudes se apretujaban para poderle ver. ¿Qué daríamos nosotros por él? ¿O seríamos también escépticos, como muchos? Pero este rey es un rey digno de adoración. Es un rey que conoce a su Padre, que conoce los propósitos de su Padre, que conoce los designios de su Padre desde la eternidad. Es un bebé y un hombre que creció, que se hizo hombre, que murió, que resucitó y que ahora vive porque es un rey eterno. Por eso la Biblia dice en Juan 1:18, a Dios nadie le vio jamás. Fíjense bien, a Dios que nadie le vio jamás. El unigénito Hijo, el único en mi raza, decía Dios, el único en su especie, por decirlo así, el único Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Veíamos o vemos a Dios en Jesús. Jesús lo conoce todo, Jesús lo sabe todo, su sabiduría es inescrutable, es imposible de investigar, de indagar, es imposible de que nosotros la podamos entender. Es Jesús el que nos ha salvado, el que nos ha adoptado, el que nos ha justificado y el que nos ha presentado justos delante de su Padre. Jesús es quien nos consuela. Jesús es quien nos enseña. Por eso es que debemos aprender a escucharle su palabra. Hoy en la mañana estaba escuchando la predicación y el hermano que estaba predicando dijo que mientras yo oraba, mientras estábamos en una actitud de oración, como estábamos aquí hace un momento, la mente de él estaba en otros mundos. Y con la misma se acordó y volvió así y empezó a orar otra vez. ¿Por qué digo esto? Porque así nos pasa a nosotros. Venimos a la Biblia y salimos igual. Es que no entiendo, no hermano, es que no le está poniendo interés. Es que no le está poniendo. Es que no llega con aquella expectación de decir, ¿qué me va a decir el Señor hoy? ¿Qué consejo me va a dar el Señor hoy? ¿Qué consuelo me va a dar el Señor hoy? Y usted empieza a leer la Biblia, en cualquier parte de la escritura que usted esté leyendo. No venimos con esa sed de Dios. Porque si Él es la fuente de agua de vida, todo el que venga sediento va a poder saciar su sed. Él es el mejor consejero. Si pedimos consejo, que sea Él. Porque Él es nuestro Padre príncipe de paz. Él es nuestro Padre, que dice la Escritura, Padre eterno, príncipe de paz. Jesús, el Mesías, es nuestro Padre eterno. La palabra eterno, para que no nos pongamos a buscar la etimología y la raíz y el griego y el hebreo, la palabra eterno es para siempre. Ahí déjenme. Jesús, nuestro Salvador, el Mesías, es nuestro Padre para siempre. Y si es nuestro Padre y es el Rey de este mundo y es el gobernador de este mundo y es el Señor de señores, Él cuidará a su pueblo o de su pueblo con compasión. Él proveerá para cada una de nuestras necesidades. De la misma manera que nosotros lo hacemos con nuestros hijos.
Y nuestros hijos llegan a momentos en que en vez de darles de comer, dan ganas de no darles. Se portan tan bien. Y es en serio, hermano. Y si usted no ha pasado por ahí, o porque no tiene, porque no es padre de familia, o por algo, los hijos llegan a un punto en que a veces uno ya no hay que hacer por ellos. Pero si venimos a Cristo y acabamos de decir que Él es nuestro mejor consejero, Él nos va a decir qué hacer. Pero lo importante es que lo mismo hacemos nosotros con Él. Gracia sobre gracia es la que Dios nos da. Lamentaciones capítulo 3 dice que sus misericordias son ¿qué? Nuevas cada mañana. Y misericordia es darle a alguien lo que no merece. Eso es misericordia. Y Dios tiene misericordia, Dios no nos da lo que merecemos. Si no, todos hubiéramos sido raídos de sobre la faz de la tierra. Entonces no hay un Padre que haga lo que Jesús ha hecho por nosotros. Él nos ha hecho sus hijos, nos provee, nos ayuda, nos cuida. Él es eterno. Por eso Juan 1:12 dice: mas a todos a los que le recibieron a través de la fe, estoy parafraseando el versículo, a los que creen en su nombre les dio potestad de ser hechos, ¿qué dice? Hijos de Dios. Es por eso que Él es nuestro Padre eterno y Él es nuestro príncipe. ¿De qué dice la Escritura? De paz. En el mundo que vivimos no hay paz. No hay paz. Hay lucha, hay tribulación, hay problemas, y usted lo puede ver en su hogar. Usted lo puede ver en las noticias. Usted lo puede ver en países alrededor, en este país en el que vivimos y en países, su país de origen y en muchos países alrededor del mundo. Y los israelitas, los judíos, lo que buscaran era esa paz para el aquí y el ahora. Este niño que nació hace más de 2000 años, porque la tribulación que vivimos nosotros ahorita nunca va a acabar. Los problemas nunca se van a terminar. Las guerras y sus rumores de guerra nunca se van a terminar. Las enfermedades nunca se van a terminar. La escasez económica nunca se va a terminar. La injusticia del mundo nunca se va a terminar. Nunca esas cosas van a terminar. Pero sí terminarán cuando este niño que nació hace más de 2000 años venga a este mundo por segunda vez y establezca su reino. Entonces sí habrá paz. Por eso la Biblia dice en Miqueas capítulo 4 versículo 3, donde se habla acerca del reinado universal de Jehová en todo el capítulo, pero el versículo 3 del capítulo 4 de Miqueas dice: y Él juzgará entre muchos pueblos y corregirá a naciones poderosas hasta muy lejos, y martillarán sus espadas para cazadores y sus lanzas para hoces. No alzará espada nación contra nación, ni se ensayarán más. Por lo tanto, mientras vivamos en el mundo, debemos saber que los problemas nunca se van a terminar, que nunca habrá paz en este mundo. Por eso Jesús dice en Juan 16:33, ¿qué dice Jesús en Juan 16:33? En este mundo tendréis ¿qué? Aflicciones. Pero confiad, yo he vencido. Cuando no habrá más llanto, cuando no habrá más dolor, cuando estemos para siempre, eternamente. Hermanos, Jesús ya no es un niño en un establo.
Aunque eso es lo que celebramos en Navidad, y más de alguna casa de nuestra hay un nacimiento. Hoy me encontré con un hermano, me gustó la corbata que andaba un hermano, daba un nacimiento. ¿En serio? En la iglesia en la mañana andaba el hermano con una corbata, un nacimiento dibujado y estrella. Porque así lo expresamos en la temporada bonita, la temporada de recordar. Y no me voy a meter a temas doctrinales si Jesús nació en diciembre, no me voy a meter en eso, pero el punto es, eso es lo que nosotros tradicionalmente celebramos. Pero ya no está ahí. Hoy está a la diestra de Dios Padre. Es Rey de Reyes y Señor de Señores. Controla todo el universo con el poder de su voz. Si usted aún no tiene a Cristo en su corazón, si usted aún no se ha arrepentido de su pecado, este puede ser el día en que ese libertador que los judíos esperaban hace más de 2000 años atrás pueda liberarle a usted de sus pecados y pueda darle una vida y vida en abundancia. No para él aquí y ahora, porque ahí es donde nosotros nos cambiamos de lugar. Pensamos que es para hoy, sino la vida en abundancia